Desde las últimas horas de abril y comienzos de mayo se fueron conociendo cada vez más detalles de los acontecimientos en el río Cauca, cercanos a Hidroituango y relacionados con el crecimiento del cauce. Según empresas públicas, en la tarde del 30 de abril se habría presentado una reincidencia del derrumbe sobre el túnel de descarga de las aguas del río Cauca. Según la electrificadora, el represamiento de agua se dio por una condición geológica de desmoronamiento de tierras y roca del túnel que debía desviar el agua del río para permitir la construcción de las obras principales. Según la empresa de energía, desde que se evidenció el fenómeno, se trabajó en la habilitación de otros túneles y anunció el llenado prioritario de la presa, con el argumento que en caso de que el río alcanzara la cota máxima, el agua se rebosaría por el vertedero construido para tal fin. Desde entonces se dio un hito a partir del cual se empezaron a dar reuniones, planes de contingencia, encuentros con comunidades, mientras la problemática se agudizaba cada vez más. Habitantes de la zona contigua al cauce del río aguas abajo manifestaron incertidumbre frente al temor por avalanchas, por la situación de desabastecimiento que incluso se dio en muchos de sus productos. Desde antes de la emergencia reciente en la región se presentaron hechos como el homicidio de líderes y representantes de agremiaciones como Ríos Vivos, que es una organización que se ha opuesto a la manera como se ha realizado el proyecto, así como la difícil problemática de orden público y seguridad en varias comunidades cercanas a la zona de influencia. Todo ello manifestado a través de medios de comunicación donde se ha afirmado de las condiciones para la protesta que no se han dado, la libre asociación y la entrega de garantías de no repetición por tratarse de comunidades que en diferentes épocas han sido víctimas de la violencia, pero ello no se ha preservado. Hoy la situación sigue siendo de preocupación y el panorama complejo. Luego del anuncio de apertura de la Casa de Máquinas para que el agua fluyera por este canal, mientras EPM argumenta priorizar el bienestar de las comunidades, otras versiones han hecho eco de la misma. Finalmente, el caudal del río se incrementó, las aguas lluvias aportaron más al embalse, se dieron destaponamientos y nuevos taponamientos. En Puerto Valdivia las alarmas no sonaron. La fuerza del agua se llevó puentes, se dañaron vías, por lo menos 22 familias con pérdida total de sus viviendas, salones de una institución educativa destruidos, unas 600 personas debieron ser evacuadas, hubo declaratoria de calamidad pública, 7 municipios en alerta, agricultores de diferentes municipios preocupados porque el agua, según ellos, está llevando los cultivos, pescadores sin posibilidades de realizar sus actividades diarias y paradójicamente en medio de una realidad tan desalentadora en redes sociales se mueven las declaraciones de un gobernador que afirma que se está haciendo una novela de la situación, una película de lo ocurrido como si fuera tan pequeño. En otros escenarios se pronuncian los sindicatos que traen a colación emergencias de los últimos años y la actual. Hoy no hay una situación definitiva mientras se habla de reubicación de comunidades en medio de la desconfianza. Se sacan distintas hipótesis de las razones del llenado de la presa, se cruzan diferentes opiniones sobre la atención y rescate de la fauna afectada con el proyecto en municipios como Briceño, Ituango, Valdivia y su corregimiento de Puerto Valdivia, así como en Tarazá, Cáceres y Caucasia. Las opiniones se dividen y se evidencia, sea cual sea las razones, que hay un marcado detrimento en la calidad de vida de muchos habitantes de las áreas de influencia del proyecto y, como sucede en muchos de los casos, el dolor es invisibilizado, mientras el desplazamiento en ocasiones, la falta de condiciones y apoyo son una constante. ¿Qué vendrá? ¿Qué ocurrirá? ¿Cuáles serán los alcances de esta situación? ¿Qué pudo preverse y qué no? En medio de tantas posiciones e inciertos, es un tema que seguro continuará por mucho tiempo dando de qué hablar. Muchas gracias.